La segunda parte nos encuentra con un viejo conocido de la casa, ya que Richard estuvo hace 2 años en el Club de Traductores hablando justamente de la situación de la traducción en inglés. Richard, aparte de ser poeta, narrador, ensayista, memorialista, padre de familia y un montón de otras cosas más, es traductor de literatura de lengua castellana, entre otras, al inglés, y gracias a él, Joaquín Januzzi va a ser conocido en inglés porque el año pasado se publicó una antología de Joaquín Januzzi, uno de nuestros poetas más importantes. Tradujo también a Inés Garland, aquí presente, tradujo también de Andrés Neumann, ausente con aviso, y aparte una cantidad grande de poetas de América Latina y de España, etcétera, etcétera. Yo sé que Richard está muy contento, no por estar en Argentina, sino porque Cardiff ascendió a la Premier League en Inglaterra, vino con la novedad hoy, así que creo que estuvo festejando en la soledad de su cuarto, mientras miraba internet, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a ver con qué nos viene. La idea es que justamente tener un complemento a lo que dijo Meredith, viendo un poco qué es lo que pasa con la literatura irlandesa, la literatura galesa, escrita, perdón, pero es el corazón. Es el corazón. Irlandesa, si quieres, ¿no? La literatura galesa escrita en inglés y, por supuesto, bueno, la poesía galesa escrita en inglés. Así que, sin más preámbulos, Richard Wayne, el señor Ricardo Blanco. Gracias, Jorge. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Me oyes? Gracias primero a Jorge para invitarme otra vez a Club de Traductores. Es muy difícil para mí empezar después de la charla de Meredith, porque me parece que los escritores galeses que escriben en galés tienen un sentido, una ventaja, en que ser un escritor galés que escribe en inglés parece una contradicción, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que 80% de la gente en Gales habla en inglés como su primer idioma. Entonces, es una mayoría grande. Y esta es una historia muy política y hay que tener en cuenta el proceso de industrialización del sur de Gales, en que hay mucha inmigración de Inglaterra, de Irlanda, en que, aparte de la prohibición sobre la enseñanza en galés, que inglés en el siglo XIX empezó a ser la lengua más importante y administrativa de Gales. Pero realmente la literatura galés en inglés, que tiene muchos títulos como Anglo-Welsh Writing, es decir, anglo-galés, ¿no? La política de esta terminología es importante en sí mismo, porque ahora es más correcto decir escritura galés en inglés. Es difícil de decir, ¿no? Es muy largo. Pero aparte de eso, la idea de Anglo-Welsh Writing, escritura anglo-galés, apareció en los años 60 con una revista llamada Anglo-Welsh Review. Y a pensar por un momento en este título, ¿qué es Anglo-Welsh? Es como una idea muy extraña para mí, porque eres galés o eres inglés, pero Anglo-Welsh, ¿qué es? También existe Anglo-Irish, que es decir, la ascendencia, ¿no? La clase elevado, inglés, dominante
y abajo los irlandeses que hablan irlandés o gaélico o la rama otra del idioma celta. Para mí, la idea de identidad parece más complicado, porque aunque me llamo galés, escribo en inglés. Y la razón es simple. Mi lengua materna es inglés. Y soy de la generación de que habló Meredith, en que los abuelos hablaron galés, pero los padres hablan inglés, porque, como dijo Meredith, los abuelos pensaron que tienen más éxito, más posibilidades para sus hijos hablar inglés. Y no tengo crisis de identidad sobre eso. Es simplemente lo que es, ¿no? Y cuando pienso en lo que he perdido, en no hablar galés como idioma materno, no me preocupa mucho. Es simplemente así. Pero hay complicaciones, porque políticamente, en este momento, es muy interesante en Gales, porque desde 1999 tenemos un gobierno autónomo y un sentido de la lengua galesa que no existo en mi juventud, en mi infancia. Y tengo dos hijas que hablan perfectamente galés. Y yo no. He aprendido como adulto, pero no puedo hablar fluentemente, ¿no? Fluidamente, sí. Sí. Voy a hablar sobre la literatura galés en inglés. ¿Qué es la diferencia entre la literatura galés en inglés y la literatura inglés? Yo no sé. Hay gente que dice que es una literatura regional y que es la diferencia entre literatura galés en inglés y la poesía, por ejemplo, de Yorkshire, de una región de Inglaterra. Y conoce gente que dicen que no es diferente, es simplemente una región de Gran Bretaña y la gente que escribe en inglés y está. Pero es más complicado porque, otra vez, como dijo Meredith, un poeta como Dylan Thomas, que es muy bien conocido, de hecho, Dylan Thomas es el poeta británico más traducido del siglo XX, más que T.S. Eliot. Es increíble, pero es la verdad. ¿Y por qué? Y es algo de la idea del romanticismo, del sonido del idioma que usan Dylan, que realmente no se replica en las traducciones. Es imposible. Es un poeta que canta, es una poesía que canta. Y por eso la influencia de su herencia galesa es evidente en su uso de la idioma inglesa. Bueno, empezamos con Dylan Thomas, porque con Dylan ha empezado un montón de imitación de poetas que quieren escribir como Dylan. Y la gran parte de esta poesía está olvidado ya, porque es muy malo.
Pero lo que pasa es que en la traducción de poetas galeses que escriben en inglés, hay dos otros poetas que para mí son igualmente o más importantes que Dylan. Su contemporáneo, R.S. Thomas, que es mucho más, realmente más conocido ahora en Gales que Dylan Thomas, y su escritura tiene más respeto en los círculos académicos que la escritura de Dylan Thomas. R.S. Thomas fue cura, su lengua materna fue inglés, aprendió galés, habló perfectamente galés, escribió prosa en galés, pero su poesía fue en inglés. Y es importante porque su poesía es una poesía minimalista. Como he dicho, fue pastor anglicano, con una visión poética extraordinariamente pesimista. Fue nacionalista también y escribió en inglés. Y esta es una contradicción muy importante, porque dice algo sobre la esquizofrenia de los galeses que escriben en inglés como yo. Yo tengo un sentido casi de vergüenza, ¿no? Y esto es una epidemia, es un tipo de enfermedad que a veces siento algo como un complejo de falta de identidad. Y tengo envidia de la gente que escribe en galés. Pero a la vez estoy fiero de mi falta de identidad, porque siento un poco como no tengo casa en ningún lugar y estoy un escritor que yo no estoy muy influido por la poesía inglesa de Inglaterra. Tengo más influencia en mi escritura de los poetas griegos del siglo XX, por ejemplo, o los escritores latinoamericanos. Me interesa más esta literatura de fuera. Y cuando leo poesía en galés con mucha dificultad, tengo un sentido muy poderoso de mi herencia, pero es afuera de mí mismo. Es como una exploración de un mundo misterioso y muy cerca, pero no puedo realmente alcanzar este modo de pensar, porque tienes que experimentar un idioma en la infancia para tener cuenta de su historia. Y este es lo más importante de todo. Estábamos hablando ayer sobre un conocimiento de la historia de tu propia lengua. Y cuando dijo Meredith otra vez, el verbo to be, ser, en inglés, siempre piense algo como Shakespeare, Hamlet, to be or not to be. Tiene una historia, cada frase, no cada frase, pero muchas frases tienen su propia historia. Y si no tienes cuenta de que estás parte de una tradición, es un poco difícil. Y con galés estás una parte de una tradición muy fuerte. Cuando escribes en inglés, estás parte de un mundo enorme. Porque inglés es la lengua más hablada del mundo
Y hay escritores en inglés de India, de África, de todas partes del mundo. Y los ingleses que escriben en inglés pensando que son los propietarios del idioma, están equivocados, porque inglés pertenece al mundo ahora. Y para mí esto es clave, es muy importante. Hablabas recién de Erasmus Thomas, Sí. Y mencionaste un tercer escritor. Sí, voy a hablar de otro, porque hablando de los poetas contemporáneos, sí, hay algunos que fueron influidos por Dylan Thomas. Creo que esta tradición, esta línea está terminado, porque Dylan fue único, fue el único de su tradición. Erasmus Thomas tiene muchos imitadores. Imitadores, sí. Sí. Y es un tipo de poesía que realmente está puesto en una visión de Gales, para mí, localizado en los años del 60, 70, cuando la filosofía dominante en Gales fue una política socialista y una clase obrera trabajando en las minas y en la industria heavy. La industria pesada. Sí. Estas industrias fueron asesinados en los años 80 por Margaret Thatcher. Y la cultura galesa cambió enormemente con esta muerte de la industria pesada, con un sentido de anomie, como dijo Durkheim, ¿no? De un sentido perdido, posiblemente, que ¿dónde vamos ahora? Y con la devolución en los años 90 y principios de este siglo, supongo que ha aparecido una nueva libertad de que no estamos liados tanto con la influencia de la literatura inglesa, pero de la literatura del mundo. Y por eso el tercer poeta en que quiero hablar es David Jones, que fue nacido en 1880, luchó en la Primera Guerra Mundial, que tenía un efecto enorme en su vida. Fue una devastación sobre su mente, fue enfermo mentalmente sí, con los efectos de la guerra. Y su poesía es súper modernista. Fue amigo de Eliot y de Pound, de William Carlos Williams, y su poesía es mucho más abstracto, con un vocabulario mucho más influido por poetas de otros países y del latín, ¿no? Latín, sí. Y obsesionado un poco con la idea de un mundo celto-latino, ¿no? El mito de Arturo, por ejemplo, fue muy importante en su escritura. Y hay un mito de que Arturo no ha muerto, pero está durmiendo en la tierra, ¿no? En la montaña. Y hay un poema largo llamado The Sleeping Lord, el Señor durmiendo, ¿no? El Señor dormido. Dormido, en que está esperando para la tierra a levantarse, ¿no? Y esto es muy importante porque en la vanguardia de los poetas galeses de hoy en día, que escriben en inglés, David Jones es mucho más importante
que Dylan Thomas o R.S. Thomas. Y estos poetas son una minoría, pero para mí están escribiendo una poesía más interesante que los seguidores de Dylan Thomas o R.S. Thomas. Una pregunta que te hago, discúlpame Richard, ¿qué pasa con la gente, por ejemplo, de tu generación? ¿Qué poetas hay en tu generación, poetas galeses, que te parezca que agregan algo a lo que ya se dijo? Pues hay varios y que no es claro, no es como hay un tipo de poeta típico de esta generación. Somos muy confusos, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, hemos oído de Gwyneth Lewis, por ejemplo, que escribe en galés y en inglés. Es uno de los mejores poetas de mi generación. Y fue influido, fue estudiante de Joseph Brodsky en Colombia, en Nueva York. Y otra influencia grande fue R.S. Thomas, y fue amiga de R.S. Thomas. Entonces, las fuentes de influencia son distintos en varias partes del mundo. Brodsky, evidentemente, escribió en ruso antes de cambiar de escribir en inglés. Derek Walcott, otra influencia. Pero también hay poetas como Robert Minhinik, que conoces un poco su obra, que es un poeta influido originalmente por Dylan Thomas. Pero su poesía ha cambiado durante 4 décadas a ser mucho más individual, mucho más influido por escritores del este de Europa, de Latinoamérica. Ha vivido aquí en Buenos Aires, escribió un poema largo, increíble sobre Buenos Aires. Sí. Sobre Buenos Aires. Entonces, veamos una poesía mucho más abierta al mundo que la poesía galés en inglés de los años 60, 70, que fue ocupado por temas sociales dentro del país. Y evidentemente porque es un país esencialmente socialista, con una tradición muy larga de socialismo, unido en su oposición a las fuerzas de la por ejemplo, el Reino Unido, el sentido de que, exemplificado por Margaret Thatcher y el gobierno conservador de los años 80 y 90. Y es exactamente durante esta época que ha visto una explosión de interés en las poesías internacionales. Y esto es el punto en que yo vengo y escribo poesía influido por autores fuera del idioma inglés, fuera de mi educación en la literatura inglesa, por ejemplo. Y realmente es un estado de confusión contenta, porque realmente no me interesa quién soy. Soy un ser flexible, que estoy abierto a lo que pasa en mi vida. Y una tradición literaria es por eso que he dicho que tengo envidia, en un sentido, de los poetas que escriben en galés, porque saben lo que hay, saben lo que existe, y son parte de una tradición muy fuerte. Y la forma de la poesía en galés es muy importante, pero la forma de la poesía en inglés cambió totalmente en los años 20, por ejemplo, o antes con Pound y con sus seguidores como William Carlos Williams.
Y David Jones es una parte de esta tradición en que la forma es menos importante. La distinción entre verso y prosa es menos importante. Y para mí la distinción entre prosa y verso, ficción y no ficción, estas distinciones de género normales o tradicionales no existen y no me importan mucho. Bueno, en ese sentido, me imagino que habrá tenido que ver tus lecturas de Borges cuando que me contaste que en varias oportunidades... Sí. He pasado una década viajando como vagabundear en el sur de Europa con 3 libros. Ficciones de Borges, Ciudades invisibles de Calvino y la poesía completa de Constantin Cavafis, que es un libro de 100 páginas. Y he comido estos 3 libros durante una década y no puedo escapar mis influencias. Y son las 3 influencias más importantes en mi vida literaria. Entonces, ninguno de esos son ingleses ni galeses. Y Borges, sobre todo, cambió la dirección de mi pensamiento y entonces la manera en que escribo y pensar. Y una de las cosas que he aprendido de Borges es una ausencia de identidad. Y por eso es muy interesante seguir a Meredith. Porque, como he dicho, no tengo idea quién soy. ¿Qué más? Puedo poner una lista de poetas contemporáneos galeses que escriben en inglés, pero yo no sé si realmente es importante saber, porque tengo mis favoritos, pero hay otros. Sería interesante hablar un poco sobre la idea de que puede ser un poeta galés o una poetisa galesa que escribe en inglés, pero no han nacido en Gales, pero se considera como un escritor galés como Tiffany Atkinson, que es un poeta estupenda y está considerado como un poeta galés, pero... He's saying bad things about you. Ha vivido en Gales la gran parte de su vida, entonces entiende las cosas. Y yo puedo decir sin ninguna duda que es alguien que entiende algo de vivir en Gales, porque sus poemas tienen rasgos de vivir en Gales y ideas que solo una persona que vive en Gales puede entender. Y es muy sutil estas diferencias. No puede ser un poeta inglés ahora. Está finito la comedia, Tiffany. No eres poeta inglesa. No. Y este es algo que pasa a la gente que vive demasiado tiempo en un lugar. Estás influido por el paisaje, la gente, y si no le gusta puedes huir. Pero es como cada influencia que experimentar en la vida. Si le gusta un lugar, estás en una parte de este lugar. Tengo páginas, notas para hablar de varias cosas, pero quiero hablar un poco de este sentido de perder el base de identidad que ha tenido la poesía galesa en inglés durante el siglo pasado, que fue muy asociado con el paisaje, con los obreros. Es igual en la literatura, en la prosa de los novelistas de la
época de los años 50, 60, 70, sobre los temas de la industria pesada, sobre todo las minas, y en la ficción popular que hemos perdido un paraíso en un sentido con la industrialización. Y esta época parece muy, muy lejos ahora. Es un romanticismo que no puedo identificar con este sentido de perder, de falta. Y es por eso que mucho de lo que estaba escrito en el siglo XX sobre el sufrimiento de la gente y todo eso, parece pasado. Tenemos que recordar nuestra historia, pero tenemos que avanzar. Y ahora Gales es un lugar muy, muy interesante vivir, porque cuando empezó esta autonomía y posiblemente independencia, crecen las cosas en una manera distinta de antes. Y la gente han cambiado. Hay una generación, como dijo Meredith, de jóvenes que están totalmente libres de un sentido de no sé, de vergüenza sobre el idioma de la lengua. Están totalmente fieros de lo que son. Y no es algo que mi abuelo podría experimentar, pero ellos pueden. Es una liberación para los jóvenes ahora. Es un buen lugar a crecer ahora. Estoy muy contento por eso, pero a la vez no siento realmente una parte de esto. Estoy un vagabundo literario. Bueno, yo pasaría entonces, si les parece bien, a las preguntas que haya para hacer o a los comentarios que haya para hacer. Yo no le voy a preguntar demasiado a Richard porque ya le pregunté antes del día de hoy, ya me dijo lo que quería saber, así que estoy satisfecho. Pero ustedes me imagino que no. Sí, para los que llegaron recién y no saben, esperen cuando hacen una pregunta a recibir el micrófono, si no los vamos a destruir. No me quedó muy en claro. Habías dicho que antes la poesía, la temática de la poesía era con respecto a la situación sociopolítica. Uh-huh. ¿Y hoy en día? Hoy en día, pues, no existe una temática. Es más como una mezcla de influencias, hay un sentido de la historia, pero no es dominante, no es el tema principal de la poesía. Y con respecto a temas literarios, a la narrativa, no a la poesía también. La narrativa nunca ha sido, en inglés, nunca ha sido tan importante como la poesía en galés, como en la lengua galesa. Siempre ha sido poesía. Meredith quiere decir. Meredith. No, solo quería decir que en cuanto a los temas, no quiero que haya personas aquí que piensen que los que escriben en galés tienen algún tema que es especial de galés, de la lengua, se escribe igual como en la poesía inglesa, sobre todo, pero sí, absolutamente todo. Y también hay una falta de un tema predominante. Eso cambia con la clima, con el clima. Solo esto, que sí, la cosa de la identidad entre Richard y mí y yo es distinto porque
no hablando galés como lengua materna, no tiene la enorme responsabilidad y el peso de este sentido de casi perder algo que es algo muy precioso. Ahora me alegra tanto que sus hijos, hijas sí hablan, pero sin las fuerzas de los que hablaban en la generación anterior, esto no fuera una posibilidad, ¿me entendéis? Pero en cuanto a la lengua, la herencia, el tipo de la religión de escribir es solamente un vehículo como una lengua para todas las ideas que te caen en la cabeza. Solo esto. Sí. Pero claro, no quería dar la impresión de que los temas de la literatura galesa fue limitada. Estoy pensando en alguien como Bobby Jones, por ejemplo, en que es todo el mundo, ¿no? Hola. Una pregunta para los dos. Para Richard, cuando mencionabas los rasgos característicos de Gales en la escritura de Tiffany, quería saber si recordás algo en particular, algún ejemplo de ese rasgo o cómo te das cuenta. Y para Meredith, cuando hablabas de lo que es intraducible en la poesía, si te referías a la sonoridad o si hay algo más que... ¿Cuándo es el momento en que te das cuenta de que una frase es intraducible? Esto de la imposibilidad de traducir poesía no quiere decir eso en cuanto a la poesía galesa, sino toda poesía. Que hay un punto cuando últimamente para realmente entender todo hay que aprender la lengua, pero eso de nada por nada, absolutamente nada quiere decir que no vale la traducción, porque la traducción es casi quiero decir la cosa más importante que tenemos como seres humanos, porque tenemos que entender el uno al otro, y no es posible que todos aprendamos todas las lenguas del mundo. Por eso, por ejemplo, ¿quién fue in the translation movement, the Caliph, bueno, I'll think about it. Can I say this in English just quickly? Back in the time, before the Renaissance, they realized in Arabic that they were missing out on so much of their own tradition that had gone through to Greece, and they wanted it back. And they were paying the translators £20,000, I don't know how many dollars is that, or pesos, a month. Pero this is just to show how important. La traducción es una de las profesiones más importantes del mundo. Sin embargo, no sé dónde ni cuándo, pero yo solamente sé que hay un punto, hay unas líneas que hay que decir, bueno, es lo mejor que puedo hacer, pero también con la mejor esfuerzo falta algo. Hay una solución. Uno puede poner abajo, juego de palabras intraducible. Pero esa idea que tiene usted de poner más de una lengua es una idea fascinante. O sea que aquí el original y aquí en francés y en español, y a veces con la mezcla esa a lo mejor llegas al punto de entender lo original. This is really good. Ahora a los gastos. Pero él no ha respuesto. Sí, es que sin ejemplos concretos es difícil explicarme. Pero hay por ejemplo, temas en un poema, por ejemplo, de Tiffany, que se refiere a una forma de hablar que ocurre en dialecto de galés hablado en inglés de Gales, que no se encuentra en otras partes de Gran Bretaña. Y en mi poesía hay referencias es una idea recurrente, pero es algo que pasa en el Mabinogi que hemos oído un poco antes, el gran serie de mitos galeses, en que el cambio de formas, ¿no?
que una persona que se cambia en animales y todo eso. Recorre mucho en mi poesía y lo conecto directamente con mi herencia galesa. He keeps saying bad things about you. ¿Quién sigue? Yo con respecto a al trabajo, la labor de traducción, ¿qué rasgos, qué aspectos de la poesía de Giannuzzi te interesaron para traducirlo al inglés? Es algo que reconozco, supongo, en mi propia obra, porque soy tan egoísta de que busco los rasgos míos en la obra de los demás. Pero no, por casualidad fue von der Brieder que me introdujo a la obra de Giannuzzi en Nicaragua, ¿no? Hace 2 años y medio. Y he decidido casi enseguida que quería traducir a este hombre. Y fue un síntesis de es alguien fascinado por los objetos y las cosas simples, que muchas de su poesía empieza con la contemplación de un objeto, ¿no? Y es algo que para mí igualmente estoy fascinado por un objeto o una acción simple y el poema crece de este momento de observación. Simplemente esto. Giannuzzi es un maestro de este tipo de poema. ¿Alguien más? Sí. Yo tengo una pregunta, justo llegué para lo que estaba hablando, sobre la importancia de la traducción. La otra vez yo leía un artículo de Antonio Muñoz Molina, un escritor español, que analizaba 5 traducciones de las obras de Montaigne, los ensayos, y 5 traducciones de 5 editoriales grandes españolas, y las 5 tenían errores. Y él ponía lo que sería una traducción textual, y yo sé algo de francés, y claro, tenía mucha más relación. Y su conclusión era que la traducción es muy importante en el inglés, en otros idiomas, pero en español se le ha dado un lugar muy secundario, porque en primer lugar no se conocen a los traductores. El nombre del traductor generalmente nunca sale en la tapa del libro. Y lo que él recomendaba era que para este tipo de libros en francés era preferible, si es que sabes inglés, comprarte una traducción en inglés que una en español. Y ponía los 5 ejemplos y era realmente desastrosa algunas traducciones. Lo mismo pasaba, no sé, yo leía a Vargas Llosa, que él contaba que cuando leía Faulkner en los 50s, lo comenzó leyendo en traducciones malísimas, que cuando él lo pudo leer en el idioma original se dio cuenta que Faulkner era 10 veces mejor de lo que había leído. Entonces, en el español parece que la traducción sí está dejada un poco de lado. En el inglés no, sé que hay unos estándares mucho más rigurosos, y si me dices que le pagaban a alguien 20.000 libras... Por favor, suspendan el rayo láser contra Meredith. Es que ahora no me recuerdo exactamente, pero eso era en el siglo, when was it? 10th or 11th in the Byzantium somewhere. I can't remember the story exactly. But I think you're a very brave man to say what you just said about Spanish translators in a room full of Spanish translators. Or foolish. Bueno, no, pero... sí. En todo caso hay una herencia o hay una tradición de considerar en una alta valía las traducciones. Tienen un peso importante, si es que desde el siglo XI se consideraban de esa manera y se les valoraba de esa manera. Bueno, no se puede generalizar, digamos, hay de todo. Obviamente. Cuando digo que hay de todo, quiero decir, tanto en España como en Latinoamérica hay muy buenos traductores y gente muy rigurosa. Y después también hay lo que hay en todas partes. Y sumemos a eso factores que tienen que ver con que
la traducción, cuando entra dentro de los carriles de lo que sería la traducción industrial, tiene tiempos, tiene pautas, etcétera, etcétera, etcétera. No ocurre eso en general con la traducción de poesía, porque nadie va a ganar mucha plata con la traducción de poesía y porque, por otro lado, nadie te pide que traduzcas poesía. Generalmente suelen ser poetas los que traducen poesía por razones como las que Meredith o Richard expusieron. De todas maneras, te digo, no es desastroso ni nada por el estilo. Vos sos peruano, bueno, en tu país tenés 3 o 4 grandísimos traductores. Santisteban en poesía. Santisteban en poesía, bueno, gracias a Mirko Lauer, toda América Latina leyó a Ezra Pound en su momento. Está después, ¿cómo se llama? Del Solar, el traductor del alemán, que incluso fue premio nacional en España. Imagínate qué tan bueno tiene que haber sido para que los españoles a un peruano le dieran el premio nacional. Entonces, digamos, yo no exageraría la cuestión. Diría simplemente que los estándares industriales obligan a los traductores a trabajar de una manera que no es la mejor del mundo. Y luego que también, como es un lugar en el cual no se gana plata, mucha gente que tiene tiempo libre también se dedica a traducir, porque ganando muy poca plata o sin que le paguen nada, entra a funcionar y demás. Yo siempre cuento el mismo caso. Hay un escritor irlandés extraordinario. En la segunda mitad del siglo XX es tan grande como Joyce, Beckett o Flann O'Brien. Es John McGahern. Acá en la Argentina, la única editorial que publicó a John McGahern es Adrián Hidalgo. Hay una traducción de los cuentos completos que hizo Gerardo Gambolini que es extraordinaria, realmente inmejorable. Y hay una traducción de una novela que se llama The Dark, traducida por alguien que directamente no entendió absolutamente nada y destruyeron completamente la posibilidad de que la gente lea en castellano una novela magnífica. Entonces, ya te digo, una de cal y una de arena. Aparte, acá en la Argentina los grandes escritores siempre tradujeron. O sea, Cortázar era traductor, Pesoni traductor, Borges traductor, así que no se puede decir que acá la traducción no se le da importancia, al contrario. Porque toda la obra de afuera tenía que ser traducida, ¿no? Así que... Decía que el caso de Borges es curioso porque Borges sí cambiaba totalmente lo que traducía. Él estaba a favor de una traducción totalmente libre y él pensaba que la traducción podía mejorar el original. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, sí, claro, que hay seguramente... hay versiones en traducción que son mejores que el original. Mejor en traducción. Sí, es una posibilidad. ¿Por qué no? Hay un verbo interesante que ha utilizado Gwyneth Lewis, que en su traducción por Robert Minhinnick, que dijo que he sido Minhinnicked. Es decir, que su poesía pasa por otra persona, la visión de otra persona que respecta como poeta, pero no es realmente su poesía en inglés. Sí. Hay una anécdota muy famosa del traductor inglés de Borges, Norman Thomas Di Giovanni, que le preguntaron a Borges qué pensaba de las traducciones. Norman Di Giovanni dice, desde luego que son mejores que el original. Sí. Me lo dijo Di Giovanni. Sí, sí. Sí, hay otra cosa, como sí, es algo que tienes que tener cuidado. En un festival de literatura en que he organizado en mi país, he traducido un cuento del escritor guatemalteco, Eduardo Alfón, y una de la audiencia ha dicho que, pero esta traducción parece como un cuento de Richard Gwyn. Y es simplemente mi culpa. Es que no soy tan buen traductor a tener la sensación alfonesca. Bueno, una pregunta más, si existe, y si no hacemos un parate para que tomen café, nuevamente hagan pis y todo lo demás. Estás obsesionado con
las funciones urinarios. Es ¿no? que hace frío, cuando hace frío la gente hace más pis, porque toma más café y bueno. Bueno, si no hay preguntas, en todo caso, pueden hacer Richard me dijo recién que está dispuesto que si hacen una fila les va diciendo uno por uno el nombre de los poetas galeses que hay que traducir, pero lo va a hacer un poquito más allá. Seriamente, son las 7:05. Yo les diría que 7:20 vuelvan a la sala, así podemos empezar la lectura, que va a ser la mejor parte del asunto. Va a haber una lectura, como está anunciado, trilingüe. Karen Owen y Meredith Hallwood van a leer en, ¿cómo se llama?, en galés, con traducciones al castellano. Richard y Tiffany Atkinson van a leer en inglés con traducciones al castellano y nada más. ¿Y el galés quién va a traducir? No. Las traducciones de los poemas galeses fueron hechas a partir del inglés. Así que bueno, no hay traducción directa al galés. Es un buen momento como para que los traductores se interesen, alguien decide estudiar galés y nos reunamos de acá a 2 años con traducciones directas del galés y demás. Listo.